Tenemos información importante para Call of Duty Mobile. Ahora podrás conseguir este personaje y 5 skins épicas en un nuevo evento. Así es amigos, también llegará una nueva serie con 4 armas legendarias y más heroes gratis. Por fin agregarán una nueva ejecución y regresa la Sofía mítica. Nuevo pase de batalla, los pases de bóveda y hablaremos de los code points gratis. ¿Te gustaría saber cuáles serán las tareas? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Este es el último video que subo de la temporada y es que en un par de horas llegará la actualización y quiero que estén preparados. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te enteras de lo nuevo que esté llegando al juego, pero si ya lo hiciste, muchas gracias. Y ahora sí pasemos a continuar. Voy a empezar este video hablando acerca de la nueva serie que estará llegando en la nueva temporada y ojo, quiero aclarar que esta información es 100% oficial. La temática de la serie es de guerreros antiguos y en total son 4 armas legendarias. Entre las armas tenemos una Krig 6, una FFAR, una MG82 y un SKS. Aquí están los diseños. Al ser una nueva serie, Call of Duty Mobile nos va a regalar puntos de serie que van a servir para girar e intentar conseguir un arma legendaria. De momento tenemos 3 giros confirmados, pero ten por seguro que podrían llegar más en la sección de eventos. Ten en cuenta que esta serie no es de colaboración. ¿Eso qué quiere decir? Pues los puntos que tengas de otras series normales lo vas a poder usar en esta nueva. Sin embargo, si te quedaron puntos de la colaboración con Persona 5, lamento decirte que estas no van a servir para la que va a estar llegando. La temática a mí se me hace demasiado interesante, sobre todo se ve que cuenta con buenos efectos y buenos diseños. La fecha de llegada de esta serie es el 11 de agosto en horario UTC, obviamente en Latinoamérica sería un día antes, el 10. Ahora pasemos con más información que estará llegando al juego. Como sabemos, en la actual temporada llegó un evento que se llama Arcade, un evento especial. En este evento se puede conseguir un personaje principal y varias recompensas. Lamentablemente, para conseguirse deberás jugar los modos especiales y en mi caso no tuve tiempo de hacerlo. Intentaré conseguirlo a última hora. Lo que te quiero decir es que en la próxima temporada tanto las tareas como las recompensas se van a actualizar. Ahora te muestro cuáles serán las skins que llegarán. La recompensa principal del evento será el personaje de Jet en perfección dorada y debo decir que el personaje se me hace muy interesante. Lo mejor del evento es que no solamente tendremos un personaje, por supuesto que no, también tendremos 4 armas de categoría épica. La primera arma es una skin para la RAM 7 con un diseño medio agrietado, mientras que la segunda es una skin para la RPD. Este estilo me gusta mucho más amigos. La tercera arma sería una ISO, aunque realmente se parece a una QQ9. La última arma no estoy seguro, pero creo que es la Cronen Squall. Evidentemente el evento Arcade temporada número 2 ya está confirmado por Activision y la recompensa principal también lo han confirmado. Apúrate a reclamar el actual si no lo tienes porque podría ser una skin exclusiva. Los jugadores de COD Mobile llevan pidiendo una nueva ejecución desde hace muchísimo tiempo, básicamente desde el 5º aniversario. Pero como ya sabemos, los de COD Mobile le tienen miedo al éxito, tanto que ni siquiera personajes de colaboración les ponen su propia ejecución. Afortunadamente tenemos noticias y es que un usuario les preguntó si en la próxima temporada llegaría una nueva ejecución. La respuesta fue que en la próxima temporada número 7 no va a llegar en nada, pero que esperemos algo para la 8. Según ellos, en la temporada 8 sí van a agregar alguna, así que esto es una noticia excelente amigos, aunque debes tomar en cuenta que no dijeron si sería una ejecución gratuita o de paga. Espero con toda el alma que la que llegue sea gratuita para todos los jugadores. Ahora hablemos del nuevo pase de batalla que estará llegando este miércoles por la tarde a la versión global, así que pon atención porque te adelanto que el pase está guapísimo. Entre los personajes tendremos a Eder, a Demir, a Reaper y a Synaptic. Creo que ya lo deduciste, este nuevo pase de batalla estará ambientado completamente en los robots y tiene sentido ya que la colaboración que estará llegando es con Terminator. Ahora te mostraré cuáles son las armas de este nuevo pase de batalla y entre ellas tenemos un Asval, una Grau, una Revolving, una ISO y la nueva Cronen Squall. Hay un par de armas que no me terminan de convencer, los personajes sí porque son discretos y eso hace que a la gente le guste. Dime a ti qué te pareció el pase, del 1 al 10, ¿qué puntuación le das? Por fin estará de regreso la Sofía mítica, una de las míticas más esperadas por parte de la comunidad y es que seamos honestos, ya tenía tiempo de que no se asomaba.
En un anterior video yo les comenté que en la versión china ya estaban reciclando al Zephyr oscuro, siendo que no tenía ni un año de haber llegado, y les dije que a la versión global era justo que llegara la Sophia mítica. Dicho y hecho, se espera que este personaje esté llegando el 28 de agosto. Un dato interesante es que la Sophia maxiada se ve muy brutal, pero las alas suelen estorbar un poco en plena partida. La solución, ponle cualquier mochila. Ojalá los de Activision pusieran una opción para poder quitar sus alas, o simplemente que las tenga hacia abajo y no salten cuando saltas. Tenemos actualización de las tareas que van a servir para conseguirse los Code Points gratis por tiempo limitado. Cabe destacar que la información que usaremos como referencia es de la versión china, bien podría cambiar cuando llegue a la versión global. Cada semana deberemos iniciar sesión durante 5 días para reclamar 500 Code Points y jugar 20 partidas en cualquier modo por semana para reclamar otros 300. En total son 5 semanas, la semana 4 y 5 solo deberemos iniciar sesión durante 3 días. En la global no podrá ser cualquier modo, ya que en el blog oficial dice que serán especiales. Llegarán 3 pases de bóveda para la gente que en su momento no los pudo conseguir, ahora tendrá oportunidad. El primero es el del segundo aniversario del 2020. Este pase de batalla es el más guapo de todos, sobre todo porque cuenta con uno de los personajes más emblemáticos y queridos de toda la saga, así es, hablo del General Zephyr. Obviamente es sarcasmo, ese mismo se quebró al Ghost, a lo que me refiero es que es un pase bastante táctico para la gente que le guste. El segundo pase de bóveda también es muy recordado por la comunidad, ya que cuenta con 4 personajes mujeres para la gente que le guste las skins femeninas. Entre ellas tenemos al Operador de Rosa y a la Par, que para mí son las mejores, pero no solamente eso, sino que también contamos con una skin para la Oden con una mira súper limpia. Exactamente, me refiero a la Oden Megalodon. Esta mira es tan limpia que no hace falta que tengas la mítica, de igual te sirve, es ilusión tropical. El tercer pase de bóveda para mí se me hace el más ridículo, obviamente es mi opinión, no tiene por qué ser la correcta, pero como dije, a mí se me hace horrible. El pase de batalla lleva por nombre Fantasma Eterno y salió originalmente en el 2024. A pesar de todo lo negativo, puedo rescatar 2 skins, la primera es el Operador de Park y el segundo es la skin de arma de la Switchblade. Es muy difícil que un pase de batalla del 2023 al 2026 esté bueno, la mayoría fueron muy coloridos. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estas novedades. Entre hoy por la noche o mañana debería estar llegando la actualización, así que estar atentos. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte. Si el video te gustó, considera suscribirte para no perderte el próximo. Y sin nada más que decir, me despido hasta otro próximo video.